Seguimos compartiendo periodísticamente a las 8:39 en el país en este domingo 26 de abril con 29 grados de temperatura, recordando que estamos también a través de ABC Cardinal y que estamos, por eso los voy a presentar nuevamente, sobre todo para los oyentes de ABC Cardinal en ABC TV, los vemos y los tenemos aquí en el estudio. Estamos con Pedro Jale, el gerente de prestaciones económicas del IPS, Carmen Marín, quien es directora de estudios económicos del Ministerio de Hacienda, y el ministro Joaquín Roa de la Secretaría de Emergencia Nacional. Decíamos, muchas preguntas quedaron sobre estos programas de ayuda social. Hemos escuchado ya las cifras, algunos criterios y parámetros. En el caso del IPS, empiezo por Pedro Jale porque hay muchos cesados porque terminó la actividad de la empresa, ya no se va a reabrir la empresa, o tienen contratos suspendidos, tienen la expectativa de volver. La ayuda es de hasta 1.096.000, porque se hace un cálculo proporcional de los días no cobrados ya salarialmente. ¿Va a ser una sola vez la ayuda o se podría ampliar? Esa persona que el viernes o hasta el viernes cobró los 1.096.000 en fomento, ¿podría recibir una nueva ayuda o no, Pedro? Bueno, en el orden de tu comentario, las causas que disparan esta compensación económica son el cese total de actividades de la empresa, cierra, baja la cortina, desaparece el vínculo laboral, pues no puede haber vínculo con una sola parte, sí. Desaparece. O la suspensión del contrato de trabajo por hasta 30 días, y ese es un dato importante, hasta 3 meses. Hasta 90 días. Sí. Eso tiene que ver con el monto. Hubieron algunos comentarios respecto a que no cobré 1.096.000, cobré poco, porque la empresa pidió una suspensión por una semana. El 1.096.000, de acuerdo a la fórmula prevista en el decreto reglamentario del artículo 46 de la ley, dice que se paga por días de suspensión, es decir, cuando cobras el total del 1.096.000, cuando tenés 30 días de suspensión solicitada por la empresa. Pero si pediste una semana, evidentemente va a ser 400.000 guaraníes, que fue un comentario que leí en la prensa el viernes o el sábado. Esa es la fórmula de calcular. Puede haber un segundo pago, puede haber en la medida en que exista un remanente, se detenga la curva de desempleo, haya un remanente y se pueda pedir la autorización correspondiente para hacer una segunda vuelta. Eso depende de cómo se comporte también reposo por COVID. O sea, hay muchos imponderables, por eso es muy difícil darte con toda certeza una respuesta, sino depende de, esa es la... Hay que ver cuánto rinde el dinero. Una cuestión que quedó pendiente también, Pedro, tiene que ver un poco con aquello que se habló en algún momento de suspender el aporte obrero patronal. Creo que se necesitaba un proyecto de ley, pero nunca más se habló del tema. ¿Eso ya fue descartado definitivamente o se sigue trabajando en esa posibilidad? Mira, de hecho, el Consejo de Administración del Instituto autorizó, ¿cómo decirlo?, diferir el pago de marzo, abril y mayo. Los 3 meses diferir el pago a junio, es decir, no pagar. No desaparece la obligación del patrón respecto al seguro social. ¿Cuándo entonces se empieza a pagar? En junio, en un plan de financiamiento de hasta 18 meses. Quiere decir que junio se paga junio, más la primera cuota de los 18 meses por ese diferimiento de hasta 3 meses. Lo otro importante que me olvido de recalcar y que para nosotros es muy importante porque somos el ordenador de gasto de esta plata, es que necesitamos que el Ministerio de Trabajo nos remita las correspondientes resoluciones autorizantes de los ceses o de las suspensiones. Eso es regla de oro para nosotros a partir de este lunes. Si no tienen eso, Pedro, perdón que te interrumpa, si no tienen eso no pueden pagar el beneficio. No podemos pagar porque somos el ordenador de gasto. En todo el proceso el IPS es el que va a gastar. Necesitamos respaldarnos en un documento. Ministro Roa, señor, ustedes habían denunciado que inscribieron a 68 fallecidos a más de 4.200. No es que inscribimos, se postularon. No, inscribieron las personas. Sí, es correcto. Ustedes no inscribieron para recibir ñangareco. Más incluso. ¿A cuántos son los fallecidos ya? Creo que estamos por los 261 por ahí. 261 fallecidos, es un dato nuevo, no lo tenía. De 68, 261 identidades de personas fallecidas metieron para tratar de conseguir el ñangareco. Eran más de 4.200 presos. Y como 480 personas con órdenes de captura también. Sí, son todas unas cifras altas. Bueno, ¿y qué pasó? Ustedes hicieron la denuncia. Sí, yo hice... Entonces llegó ya algo. Yo hice... mi director de asesoría legal
me había informado hace poco de que habían, creo que 4 o 5 detenidos, porque trabajamos con cibercrimen de la Policía Nacional. Sí, por eso. Y encontramos, como te digo, un montón de irregularidades y las cuales, por suerte, 24 o 25 bases de datos, incluida la base de datos del Ministerio de Hacienda, es lo que nos permitió a nosotros detectar todo ese mare magnum de gente que se postulaba de manera irregular, ¿verdad? O sea, lidiamos con todo eso también al principio y remitimos a Fiscalía y trabajamos muy de cerca con el ministro Fernández, quien también se fue asesorándonos. Inclusive hemos tenido visita de 2 fiscales con quienes estuvimos revisando y chequeando un poco cómo proteger el dinero del erario público. Don Pedro dice la palabra clave: nosotros somos los ordenadores de gasto. Sí. Y pueden quedar pegados a cualquier proceso penal. Es correcto. Si hacen pagos indebidos. Es correcto. 261 fallecidos, me quedo pensando en ese dato que se amplía entonces. Carmen Marín, le quería consultar, pues, mucha gente que está escribiendo, haciendo, pero preguntas puntuales, ¿verdad? Esta gente, ¿a quién puede recurrir para conseguir una respuesta? Pues sé que habilitaron unos números telefónicos, Carmen, pero mucha gente diciendo, yo ya me enviaron, recibí el retorno de que voy a cobrar, me dijeron que me acreditaron, no tengo el crédito. ¿Quién les puede explicar, digamos, caso por caso, porque es imposible, ¿verdad?, abarcar todo en este momento, acá una respuesta para cada casuística que estamos teniendo actualmente? Primero te quiero explicar cómo funciona. Sí. Un mensaje de texto informando que es beneficiario no va a recibir. Ese probablemente es un caso del programa Ñangarecó, pero no obstante, te explico cómo funciona el programa Putigo. Nosotros publicamos la lista y vamos actualizando la lista de beneficiarios día a día. Ese beneficiario tiene que recibir un mensaje de texto en el momento en el que recibe la acreditación Cuando efectiva. se le acreditó el Cuando dinero. se le acreditó, Perfecto. recibe un mensaje de texto. Entonces ahí el beneficiario está listo como para gastar en todos los comercios adheridos de la EMPE que le corresponda. Y algunos dicen, yo recibí ese mensaje de acreditación, pero no tengo el dinero disponible. Entonces, ¿qué hace esa gente? Ese es un caso, Estoy dando ejemplos. sí, nada ese es más. un caso que habría que ver puntualmente cuál fue el problema. Muchas veces no saben usar y hay que también hacer un acompañamiento de educación financiera, explicar cómo funciona la billetera. Son varias cuestiones, pero sí quiero aprovechar este espacio, si bien es cierto, muchas veces es muy difícil porque el sistema es pequeño para una cantidad importante de gente. No obstante, nosotros tratamos de responder las consultas a través de las redes del Ministerio de Hacienda y también hay canales que están disponibles que quiero repasar los números de teléfono. Es el 021-419-8444 y el 021-729-4141, 729-4343. Si bien es cierto, reitero, es muy complicado, pero no es cuando una persona está en la lista, no necesariamente ese mismo día tiene que llamar a preguntarnos cuándo voy a recibir. Nosotros tenemos un procedimiento interno. Lo más probable es que en las próximas 72 horas esa persona reciba el beneficio. Si no recibió en ese momento es porque esa persona o la billetera de esa persona requiere algún tipo de gestión. Por ejemplo, o el número de teléfono no coincide con la cédula, la billetera no está activada o la billetera coincide con otra cédula. Son verificaciones que se hacen para poder efectivamente hacer la transferencia por motivos de seguridad también del beneficiario. Una aclaración que creo que es importante, Carmen, porque fueron varios tramos de inscripciones que ustedes hicieron conforme al número de terminación de cédula. En todos los grupos hay gente que todavía no cobró, tengo entendido. No es que hay un grupo que haya cobrado en la totalidad ya. Es muy probable que eso suceda, porque como te decía hace rato, hay una cantidad importante de gente que ya coincide, tiene esas 3 coincidencias: cédula, billetera y el número de teléfono. Por otro lado, hay una cantidad que todavía está en gestión, una creación de billetera. Por otro lado, hay una cantidad de gente que también está en la lista de beneficiarios, pero que el celular no reportó o no reportó bien. Entonces, si no tenemos el número de teléfono, tenemos que ver otra vía u otro canal para llegar a ese beneficiario, que lo estamos viendo que podría ser, por ejemplo, a través del sistema financiero, a través de creación de cuentas básicas u otra alternativa que nos garantice llegar a esa persona. Pero como decía hace rato, también insisto, hay una cantidad ya de más de 950.000 personas que ya recibieron el beneficio. No estamos conformes con eso, por supuesto, pero seguimos buscando alternativas para esa parte que también está en la lista. ¿Puedo dejar una pregunta picando?
para cumplir con la última pausa. Trabajadores independientes con RUC que facturaban más de un salario mínimo en los últimos meses, ¿podrán acceder o no a PTU? Enseguida, Carmen Marín, la directora de Estudios Económicos de Hacienda, nos responde. Ya venimos. Bueno, 8 de la noche con 52 minutos, estamos en vivo a través de ABC TV y a través de ABC Cardinal con 29 grados de temperatura en esta linda noche de domingo. Linda, decimos por los datos que hubo desde el Ministerio de Salud. Hay 8 nuevos recuperados, no hay casos positivos, 126 personas con el virus activo en el país. En este momento un número que va cayendo, pero a no bajar la guardia. Carmen Marín, la pregunta que dejábamos antes de ir a la pausa. ¿Esa ayuda de PTU, concretamente, podría llegar a gente que venía tributando con su RUC y tenía un ingreso de más de un salario mínimo, que entiendo fue el techo que le pusieron en una primera etapa? ¿Se podría incluir a esa gente o no? Nosotros en una primera etapa priorizamos a las personas que si tienen o no RUC, tengan siempre y cuando tengan hasta un salario mínimo. Ahora en esta semana que ya culminó el periodo de registros, estamos evaluando la cantidad de beneficiarios y seguramente vamos a estar informando si es que tenemos algún cambio en los criterios, porque nosotros en cuanto a las normativas diseñamos el programa pensando en la dinámica y un poco las características y las condiciones de estas personas, porque están en situación informal y registros administrativos no tenemos. Entonces nuestro primer criterio fue prioricemos a las personas más vulnerables. Ahora el dinero les está dando, porque decías 300 millones tienen para pagar ese concepto de PTU, claro, y gastaron desembolsaron 83 hasta ahora. No llegaron a la tercera parte aún. Sí. Podría ampliarse. Por eso te digo, al principio también me preguntabas, sí, ¿abrirían una nueva etapa? Claro. Entonces son dos preguntas que nosotros tenemos que responder, así como la que me estás planteando ahora. Pero necesitamos evaluar, cerrar primero la base, esta primera etapa, y ahí ajustar criterios si es que es conveniente. Una cosa que quiero resaltar, perdón Robert, es muy importante, lo estábamos hablando Pedro Jalí, y de verdad quiero contar esto porque hay mucha gente escuchando en radio y viendo en televisión. Hay avivados, hay estafadores que están ya contactando con la gente que recibe estas ayudas sociales del IPS, PTU, Ñangarecó, y que están pidiendo giros. No hay que enviar ningún giro, ¿eh? No. Ojo con eso, pero me parece importante como un servicio a la gente también. Sí, y por sobre todo decir que este trámite para el trabajador desempleado no requiere ninguna gestión del trabajador, solamente aguardar el mensaje del instituto para presentarse al banco. Lo que quería resaltar también es lo siguiente: el seguro médico está garantizado a todos los desempleados hasta el último día de la última fase de la cuarentena inteligente. Esa es la primera preocupación del presidente Buetich, garantizar la atención médica a la gente. Eso es prioridad 1 para el IPS. O sea, sin seguro no se van a quedar. Tienen contratos suspendidos, pueden estar en este momento desempleados, pero si estaban asegurados, tienen hasta el final de la cuarentena inteligente el seguro. El titular y la familia. Claro, todo el grupo. Una última pregunta al ministro Joaquín Roa. Sí, la gente que tenga todavía problemas, ¿qué tiene que hacer, ministro? ¿Dónde contactar para recibir una respuesta a esa inquietud? Tenemos habilitado un número de WhatsApp que es el 0962-160-160, que es solamente para escritura, no se puede llamar a este. Entonces ahí ellos pueden enviar su consulta y tenemos aproximadamente 50 personas trabajando en diferentes puntos a efectos de ir respondiendo y subsanando aquellos inconvenientes que sean presentados. ¿Cuál es el problema más común que han tenido? Es lo que mencionaba justamente Carmen, que el teléfono no coincide con la cédula, pusieron mal el número de teléfono. O sea, hay una infinidad de inconvenientes y que lo tenemos nosotros incluso en un roster de respuesta y de soluciones para darle a la gente. Muchísimas gracias por venir, por responder, por también darnos ese tiempo para compartir con los televidentes y los oyentes. Gracias, ministro Roa, gracias, Carmen, gracias, don Pedro, gracias por estar acá. Al contrario. Un gusto. Nosotros nos vamos a despedir, Roberto. Nos despedimos, Guilla. Hasta mañana, periodísticamente, a través de ABC Cardinal a las 14. Sí, yo estoy tempranito. Vos sí, tempranito, vos ya vas a estar, pero yo digo periodísticamente. Sí, señor. Bueno, hasta mañana entonces. Gracias por estar allí. Que pasen bien.